Muy buenos días. Hoy es martes y nuestra lectura está en Nehemías 12, del 1 al 43. Primeramente, se nos habla de los sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel. Es decir, esto nos está retrayendo al capítulo 1 de Esdras. Luego tenemos los nombres de levitas, los sacerdotes, los levitas en días de Eliasib en el versículo 22. Y finalmente dice el verso 26, estos vivieron los días de Joiacim, hijo de Jesúa, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote y escriba Esdras. Recordad que la última porción de Esdras, cuando él hace la separación de los matrimonios, entra dentro de la experiencia del libro de Nehemías, que llega años más tarde y se encuentra con que aquel trabajo purificador de Esdras no se había acabado totalmente. Y de hecho luego lo veremos en el capítulo 13, que es una cuestión que lleva mucho tiempo y que crea muchas dificultades, los divorcios de los idólatras e incluso de familias sacerdotales cuyos hijos se habían casado con mujeres paganas, desobedeciendo así a Dios. Así que Esdras y Nehemías están trabajando en la restauración espiritual del pueblo. Y aquí vemos la dedicación del muro a partir del versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con símbolos, salterios y cítares. Los hijos de los cantores acudieron, tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hice subir a los gobernantes y organicé dos grandes coros que fueran en procesión, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y él dice la descripción de los nombres y de los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Es precioso todo lo que tenemos aquí, que no podemos detenernos para desarrollar el contenido extraordinario de todo esto, ¿no? Pero son dos coros que van recorriendo el muro. Y dice el verso 43, aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios e hicieron fiesta, porque Dios los había colmado de gozo. También se alegraron las mujeres y los niños, y el júbilo de Jerusalén se percibía a gran distancia. Es inspirador leer el relato de Nehemías. Es muy importante reconocer la trascendencia que Nehemías otorga a las crónicas sobre los sacerdotes. Esdras fue parte del primer contingente de repatriados y luego guía espiritual en la tarea que Nehemías realiza en los muros de la ciudad. Esdras donó 530 vestidos sacerdotales y ahora se presenta un registro cuidadoso de los que regresaron con Zorobabel y con Esdras muchos años más tarde y sus descendientes también en tiempos de Nehemías. Después de aquellos 70 años de cautiverio y disciplina, los temas claves son la reconstrucción del templo bajo Zorobabel y luego Esdras, la reconstrucción de los muros en tiempos de Nehemías, el retorno a la palabra de Dios, el retiro espiritual y la firma del pacto en señal de consagración y servicio a Dios que hemos reflexionado la semana pasada. Y aquí tenemos el restablecimiento del servicio sacerdotal levítico. Todo aquel ceremonial sería dejado de lado años más tarde. El velo del templo se rasgaría y Dios abrió un camino nuevo y vivo por el cual hoy nos allegamos a Dios. Pero aquellas fiestas con los dos coros recorriendo el muro debió ser
emocionante e impactante. La dedicación del muro que vemos aquí en Nehemías 12 es similar a lo que vimos en Esdras 6, cuando Israel reconstruyó el templo. El versículo 16 de Esdras 6 nos dice que después de que reconstruyeron el templo, celebraron la dedicación de la casa de Dios con gran alegría. Ellos contemplan un proyecto de construcción y luego dedican ese proyecto al Señor. Dedicaron el templo en Esdras 6 y ahora que han completado el proyecto de reedificar el muro, lo celebran en este capítulo 12 de Nehemías. Esta elaborada y hermosa celebración dedica la muralla de Jerusalén al Señor, lo cual es significativo porque esta es la ciudad de Dios. La celebración es una declaración de que esta ciudad es donde se da a conocer el nombre de Jehová. Es el lugar donde se cumple la ley de Dios, de Jehová, del Señor. Jerusalén es para la adoración de Dios. En 1 Crónicas 24, David había organizado a los sacerdotes en 24 secciones. Esto significaba que había 2 secciones de sacerdotes para cada mes del año. Lo que a su vez significaba que cada sacerdote estaría en servicio durante 2 semanas de cada año. El resto del tiempo, los sacerdotes podían dedicarse a las realidades de la vida cotidiana, cultivar, cuidar el ganado, etc. Así que durante 2 semanas, los sacerdotes servirían a Dios en el templo de Jerusalén. Y las otras 50 semanas del año, ellos, como el resto del pueblo, debían servir al Señor en el templo de la naturaleza, de la creación. Incluso los sacerdotes del Antiguo Testamento de Israel debían adorar a Dios cuidando de sus familias, obedeciendo Deuteronomio 6 al enseñar a sus hijos la Torá, viviendo vidas de adoración. Incluso en el Antiguo Pacto de Israel, la adoración no se limitaba al tiempo en que estaba en Jerusalén en el templo. Toda la vida era y es conocer y adorar a Dios. Este tipo de realidad informa lo que vemos en Nehemías 12:27. Buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén. Al igual que los sacerdotes, los levitas no estaban a tiempo completo en Jerusalén. Estaban dispersos por sus pueblos. Los trajeron a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias, con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. La intención era tener una elaborada celebración de adoración. La adoración es en verdad postrarse ante Dios. Y es un término que indica la disposición de mente, corazón y voluntad, de reconocer con agradecida humildad la grandeza y soberanía de nuestro Dios. No puede haber actividad humana más elevada y determinante en su componente espiritual que la adoración a Dios. Los cristianos lo definen como el objetivo primordial de nuestra existencia humana. Así, nuestro principal propósito y fin es glorificar a Dios y disfrutar de su persona para siempre. La adoración es algo más que participación oral y auditiva en un culto con oraciones, con himnos y cánticos y lecturas bíblicas. La ofrenda, escuchar el mensaje, la predicación, la adoración es en realidad la total sumisión a Dios de todo lo que tenemos y somos porque conocemos a Dios. William Temple definió la adoración como la emoción más sublime y menos egoísta de que es capaz nuestra naturaleza y por ello el remedio más eficaz contra el egocentrismo, que es el componente básico del pecado original y fuente de nuestra pecaminosidad presente.
canciones de alabanza con variados instrumentos musicales nos desafían a alabar a Dios hoy con todo el corazón y a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quizá empezaron en la puerta del valle. Esdras guió a su grupo hacia el lado oriental de la ciudad, luego al norte, al área del templo. Nehemías y su grupo fueron derecho hacia el norte y luego hacia el este, reuniéndose con el otro grupo en el área del templo. Fue un recordatorio, tal vez, de cuando Israel marchó alrededor de Jericó y obtuvo una gran victoria. También fue una oportunidad de agradecer públicamente al Señor, testificando por el trabajo terminado. Este versículo 43 indica el gozo de la ciudad, que se oyó a kilómetros a la redonda. ¡Qué día de dedicación! Cuando el pueblo consagrado se une con gozo para dedicar la obra de Dios, siempre experimentará la bendición de Él. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué bien nos hacen los momentos de celebración. Adorarte por tu obra y tu persona, proclamar tus maravillas, confesar tu amor y misericordia y tu salvación con canciones de alabanza y adoración. Así queremos dedicarte nuestros corazones para vivir honrando tu santo nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Os espero mañana, miércoles, en la buena voluntad del Señor. Amados, sí. Bendecibles también por la gracia del Señor.